la voz al padre Andrés, que ya ha estado con nosotros en otras ocasiones. Quiero comentarles, estamos en la sesión antepenúltima. Nos faltan 2 más, concluimos la semana entrante en este extraordinario trabajo que ha preparado la Iglesia Ortodoxa Antioquiana, que con mucho atino encabeza Monseñor el metropolita Ignacio Samán. Entonces, quiero reiterar nuestro agradecimiento en la persona del padre Andrés, en Eduardo, que han sido magníficos anfitriones. Entonces, darle las gracias. Hoy vamos a tener la sesión de iconografía. La semana entrante, Santos Contemporáneos de América, y concluimos con Semana Santa y Pascua, ritos, significados y calendario juliano. Entonces, bueno, pues terminamos, descansamos una semana y tenemos ya el temario listo que Casa Tíbet ha preparado para el budismo. Va a haber expertos en este tema. Ya lo tenemos listo el temario, no sé si ya lo recibieron, si no, háganmelo saber para que Joel lo mande a la lista. ¿Ya lo tienen? Pues no, yo no me acuerdo. Sí, sí, ya lo envió. Ya, gracias. Okay. Bueno, no, Sarita, creo que dijiste que no te preocupes, me encargo de que lo recibas y la intención es que todos lo puedan tener, ¿no? Porque va a estar muy interesante, otra religión antigua tan importante como esta que estamos estudiando. Por otro lado, el lunes concluye un magnífico trabajo Tete Suárez, que estamos muy agradecidos como siempre con ella, y por razones de agenda, inicia al mismo tiempo y en el mismo horario el de los grandes sitios arqueológicos de México. Si alguien de aquí está con Tete y desea inscribirse a por única ocasión se va a grabar la sesión de los grandes sitios arqueológicos para que la puedan tener y no pierda ninguna clase. Es coordinado por la doctora Elizabeth Mejía. Bueno, entonces ya di tiempo de avisos dominicales. No le quiero quitar el tiempo al padre Andrés. Apaguen micrófonos, por favor, y le damos la bienvenida al padre, y es toda suya la voz, y ya está habilitado para compartir pantalla. Y gracias a todos por estar con nosotros. Disfruten la sesión. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Hoy vamos a ver el tema de la iconografía, que es una parte del arte eclesiástico de la Iglesia ortodoxa. La vez pasada, ustedes vieron con su eminencia, Sayidna Ignacio, sobre el canto bizantino, y hoy vamos a ver pues sobre los iconos, la iconografía bizantina. Nosotros en la Iglesia hay muchas cosas en común con la Iglesia Católica Romana sobre la iconografía, en su base, doctrina, el uso. Compartimos muchos iconos, especialmente los más antiguos, los que pertenecen a los primeros 1000 años de vida común entre las dos iglesias. Aquí en esta imagen podemos ver a San Lucas pintando la Santísima Madre de Dios, que es una tradición en nuestra iglesia, que él, además que era médico, también él pintaba, era pintor. Y él hizo una imagen de la Santísima Madre de Dios. Hasta el día de hoy hay varias copias de esta imagen que está en todas las partes del mundo. La iconografía, voy a ver si... Sí. La palabra icono o este término viene del griego icona,
y eso significa imagen o retrato. El arte bizantino es una expresión artística que se configuró a partir del siglo IV. Obviamente vamos a ver ahora, en los primeros siglos había uso de imágenes o de los iconos, pero pues podemos decir que el arte bizantino ese fue desde el siglo IV, obviamente fue después en su tiempo oro en Constantinopla en el siglo VI. Y pues este arte bizantino tenía mucha relación con el mundo helenístico, es decir, el mundo griego que a través de Alejandro Magno tuvo contacto con todo el Oriente y ahí nació lo que le llamamos todo lo que era la civilización griega en Egipto, por ejemplo, se llama helenístico. Para pues, dar diferencia entre lo griego fuera de Grecia y pues este arte bizantino fue una continuación del arte paleocristiano, pues el más antiguo de los primeros siglos. Y pues vamos a ver que el término bizantino no se usaba en los primeros siglos. Cuando se fundó Constantinopla, estamos hablando del año 335, más o menos, o 31, perdón, fue construida en un lugar que había un pueblo, una ciudad chiquita que se llama Bizancio. Pero siempre fue Constantinopla como la nueva capital del Imperio Romano que fue unido a través del emperador Constantín. Y siempre ellos decían que eran romanos porque era todo el Imperio Romano, todo Occidente y Oriente, todo estaba unido y tenía la nueva capital que es Constantinopla. Que San Constantín, que para nosotros es santo, el emperador quiso construir una capital desde el inicio cristiana. No era pagana como según él, pues Roma, y también porque él era de la parte oriente del imperio. Entonces él unió las dos partes, occidente y oriente, y todo era el imperio romano. Y si uno regresa a toda la historia, yo como soy árabe, soy de Siria, cuando estudiábamos la historia en la escuela, todo hablaba del imperio romano, que eran bizantinos. Y luego, pues, un historiador alemán que se llama Hieronymus Wolff, él en el año 1557, es decir, un siglo, 100 años después de la caída de Constantinopla en las manos de los otomanos, de los turcos, él utilizó este término bizantino nada más para designar este periodo de la historia y para dar como sus caracteres de aquel entonces. Entonces, este periodo de la historia contraste con las culturas griega y romana de la antigüedad clásica. Y luego no tuvo mucho éxito este término en el inicio hasta el siglo XVIII, cuando lo usaron mucho pues unos escritores franceses. Los iconos para nosotros no lo podemos comparar con otro tipo de arte, porque pues más bien no es arte, sino es una manera para adorar a Dios. Es algo que tiene mucho que ver con la fe, tiene mucho que ver con nuestra relación con Dios. Entonces el icono no es un cuadro. Y si el icono sale de su lugar, si el icono se encuentra fuera del lugar de oración, del ámbito de la fe, pues deja de ser un icono. Por ejemplo, en los museos, si hay un icono, pues ahí ya nadie reza enfrente de este icono, deja de hacer su función. Los iconos están hechos de símbolos y también de letras. Hay letras en el icono, debe de haber letras, nombres, y pues están las
pues las pinturas o los colores, los símbolos, y todo es un conjunto, todo viene como un libro escrito, dicen, por colores, no por letras. El Evangelio, la iglesia, para ayudar a la gente que no tenía posibilidad de leer el Evangelio, porque no sabían leer o escribir, o no tenían el Evangelio, pues la iglesia empezó con el tiempo a pintar toda la iglesia por dentro, cosas, escenas de la vida de nuestro Señor Jesucristo, de los santos, y puso mucha teología en el icono, mucha enseñanza. No es un arte, no es algo lógico. El arte a veces puede ser lógico y hay un arte nuevo, ustedes deben de saber todo eso, que a veces lo vemos ilógico, pero tiene un significado que lo hace el pintor, pero a veces no todos lo entienden. El icono no está en ninguno de esos dos rangos. El icono tiene que ser claro, entonces el tema tiene que llegar a los niños y a los adultos, a los que saben leer y a los que pues no saben, no han ido a la escuela, y da a todos nosotros enseñanzas teológicas y nos hace leer el Evangelio cuando estemos en la iglesia o cuando estamos rezando enfrente del icono. Los iconos son como una oración, pero en secreto, en silencio. Lo que la palabra comunica por sonido, lo hace el icono en silencio, dice San Basilio Magno. Entonces es una oración escrita con colores y pues es un producto de la creatividad común. Y pues las formas de generación en generación hay reglas y el pintor que tiene que pintar un icono debe respetar estas reglas que fueron pues de la vida común, pues fueron de los santos padres y también de muchos siglos. Como había mencionado, en el museo deja de ser un icono. Entonces, hay necesidad de que pues tengamos una vida espiritual junto con el icono. Pues en el templo, en la liturgia, donde uno reza en su recámara, pues ahí tiene el icono. Si uno saca el icono y lo pone en la sala de su casa, donde no reza, por ejemplo, donde nada más hace otras actividades, pues ahí deja de hacer su función el icono. Entonces necesita el icono los ojos de los fieles para cumplir su función. El icono para nosotros es una ventana, nos abre los ojos a una otra realidad, nos lleva al mundo divino. Es una ventana donde uno pues ve al santo, ve a Cristo, pero no lo jala a Cristo a su vida. Toda la liturgia en general nos lleva a Dios, a la paz de Dios. No trae a Dios a nuestra ansiedad, a nuestro mundo, que está sufriendo de muchas cosas como miedo, como preocupaciones. El icono y todo lo litúrgico, la misa, las oraciones, me llevan de mi ansiedad, de mi preocupación, me llevan y me dejan entrar a la paz del Señor. El icono pues practica en la santidad del prototipo de la persona que está pintada. En este caso aquí vemos un icono de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros también participamos en esta santidad también a través de nuestras oraciones. Es decir, el santo está pintado en el icono, él participa a través de su santidad, a través de la gracia divina, y yo de mi parte, a través de mis oraciones, participo también en la santidad, pues, o en el acto o la función del icono. La primera imagen que nosotros tenemos en la Biblia fue el Arca de la Alianza.
Mucha gente nos preguntan y nos dicen, si en el libro Éxodo menciona en el capítulo 20, versículo 4, dice Dios a Moisés, no te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni lo que hay abajo de la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No debes hacer una escultura, una pintura, pues como para otros dioses. Eso viene un mandamiento de los primeros 10 mandamientos que Dios nos dio, pero nosotros respondemos y decimos que en el mismo libro, Éxodo, en el capítulo 25, versículos de 18 a 22, Dios manda a su siervo Moisés a que haga algo que le llamamos el arca de alianza, lo que vemos en estas fotos. Obviamente es no es el arca verdadera, pues porque no existe, es una réplica chiquita. Entonces, Dios dice a Moisés, en este arca, en este como ataúd, una caja, debes poner los 10 mandamientos, las 2 tablas de los mandamientos, debes poner una pues jarra que tiene del maná que Dios dio a su pueblo en el desierto, y también pues el báculo de Aarón que floreció. Y es algo muy sagrado, era muy sagrado para los judíos en aquel entonces. Pero Dios dice a Moisés, en la tapa del arca debes poner 2 querubines, uno viendo hacia el otro, levantan las alas y yo voy a estar presente siempre en este lugar, entre los 2 querubines. De ahí te voy a escuchar y si alguien viene y pide de mí, yo estoy aquí presente. Entonces, Dios de un lado dice a Moisés, no debes hacer escultura, pero él pues se refería a tener otros dioses. Eso es lo que nosotros le llamamos pues la idolatría. Pero Dios manda que hagan querubines y luego sabemos que en el templo de Jerusalén también pues pusieron, eso lo menciona en el libro de los reyes, tenían dibujado en las paredes interiores pues muchos querubines. Entonces tenían figuras en el Antiguo Testamento. Entonces para nosotros la primera imagen fue el arca de alianza. Y aquí pueden ver, hay un icono. Este icono viene de una oración, se llama el acatisto, son alabanzas para la Santísima Madre de Dios. Y ahí mencionamos que ella es el arca de alianza, que llevó dentro de ella la palabra de Dios, Jesús, no escrita sobre piedra, sino en la carne. Entonces aquí encima del arca de alianza pusieron la imagen de la Santísima Madre de Dios. Y aquí podemos ver pues el candil pues, de 7 cirios que tenían y jarra de maná que usaban en tiempo de Moisés. Eso en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, la primera imagen, el primer icono, pues es nuestro Señor Jesucristo. Dice San Pablo en su carta a los de Colosí, en el primer capítulo, versículo 15, dice, pues tenemos a nosotros, a Jesucristo, la imagen de Dios invisible. Entonces, en el término griego, él dice icon, pues de la icona, la imagen. Y también en su carta a los Gálatas, también en el capítulo 3, versículo 1, ahí en la traducción en español no es muy clara, pero pues él dice que
a cuyos ojos de los Gálatas fue presentado Jesucristo crucificado. Aquí la traducción presentado, pues muchas veces en otros idiomas, en inglés o en árabe, viene como viene en el griego, que es pintado, como retratado. Entonces nuestro Señor Jesús es la imagen, es Dios que no lo podíamos ver, Dios invisible, tomó carne y ya lo pudimos ver. Entonces Jesús es la primera imagen de Dios. Sabemos que en la historia tardó mucho los iconos pues para ser usadas. Y eso fue por varios motivos. Primero, porque los paganos usaban la pintura o los ídolos para adorar a sus dioses. Entonces, cuando vino el cristianismo, en el inicio tenía miedo que la gente que viene pues se convierte del paganismo pues, al cristianismo, van a confundirse al ver pinturas también en la iglesia. Eso no nada más sobre la pintura, también el uso del incienso y muchas cosas. La iglesia en el inicio no quiso usarla para no confundir la gente. O como dice San Pablo, el hermano débil. Sabemos que San Pablo en su carta, su primera carta a los Corintios, dice, si yo no creo en los ídolos, o si tú, el hombre fuerte, no crees en los ídolos, no adoras a los ídolos y come de la carne que fue ofrecida como sacrificio, no te hace daño, porque tú no crees. Pero si el hermano débil te ve comiendo de un sacrificio pagano, pues él va a pensar que tú crees en estos ídolos. Entonces se va a confundir. Y dice San Pablo, si eso va a generar duda y va a hacer que mi hermano débil pierda su fe, dejo de comer carne. Entonces este fue el motivo que en la iglesia en los primeros siglos no usó la pintura. Eso pues es un motivo. Dos, pues la iglesia sufría de la persecución. La gente iba de un lugar a otro, de una ciudad a otra, no tenían lugares como templos, rezaban en cuevas, en pues, lo que conocemos como catacumbas, y pues no tenían ellos, ¿cómo se llama?, tiempo, ni estaban en paz para poder dibujar, y además no era muy seguro que dejen señales de que se reúnen pues en esta cueva o en este lugar. Entonces no era conveniente poner o dibujar sobre las paredes. Obviamente hay, pero eso pues hizo que tardó mucho el uso de los iconos en la iglesia. Luego pues en el siglo IV, cuando San Constantín declara el cristianismo como una religión permitida, obviamente él no la declaró en el inicio como religión del imperio, eso fue después, pero pues ahí poco a poco, entonces a partir del IV siglo, pues ya la gente tenía más calma, podían pues ya empezar a usar o adaptar los símbolos. Aquí podemos ver en la imagen un símbolo antiguo, pues, pez con pan. Eso fue señal o fue un símbolo antiguo pues de la Eucaristía. La iglesia, después de eso, después de que fue declarada como una religión permitida, pues empezó a predicar. Tenía más trabajo en la predicación pues que en el arte. Es decir, si ahorita vamos a un lugar ¿cómo se llama?, a trabajar pues como una misión, primero nos preocupamos del ser humano. ¿Qué necesita? Hay que enseñarlo, educarlo. Y lo último que piensa una misión es hacer un templo así bien hecho y todavía piensa después de muchos años en dibujar todo el templo por adentro. Entonces eso, la iglesia estaba muy ocupada en la predicación después de la persecución y eso fue unos motivos de que no usábamos los iconos en los primeros siglos.
también no existían pintores convertidos. Los judíos no usaban la iconografía, usaban pues como querubines, árboles, pero no tenían todos así como algo muy aceptable. Estaba prohibido, podemos decir. Y de otro lado, la confusión pagana. Esas dos cosas hizo que pues, los pintores eran poquitos los que sabían pintar y además no era, como habíamos mencionado, muy, ¿cómo se llama?, aceptable. Si vemos en la historia, eso en la Biblia, ahorita estamos viendo de la historia, en el primer siglo, la iglesia usó, o los cristianos más bien, usaron los símbolos como el cordero, el pez, que sabemos porque la palabra ichthys en griego tiene las primeras letras de una frase, Jesucristo, Hijo de Dios. Entonces, usaron el pescado, un cordero que lleva cruz, también fue símbolo de Cristo, un pastor que carga en sus hombros pues el cordero. Todos esos eran símbolos. No eran muy bien hechas, algo sencillo, como habíamos mencionado, gente perseguida, pobre, pues, o gente que no tenía mucho tiempo para dibujar. También usaban la vid, es decir, el árbol de uva, también como señal de la iglesia. El barco también era un símbolo del primer siglo. Pero pues a pesar de la persecución, los cristianos quisieron mostrar o expresar su fe en unas imágenes o en unas figuras visibles que pueden ver, y pues por eso tuvieron que usar nada más algo sencillo que los símbolos. En los siglos del el segundo y el tercero, pues podemos ver que hubo un problema, que los gnósticos, una herejía en el inicio del cristianismo, que obviamente tiene sus raíces desde antes del cristianismo, pues ellos pusieron las imágenes de los filósofos cerca de la imagen de Jesucristo. Y también empezaron a honrar mal los iconos. Por eso, algunos teólogos de los primeros, del siglo segundo y tercero, decían que no hay que dibujar. Obviamente podemos ver que Tertulianos, pues que había dicho no hay que usar, pero luego él dice es muy bueno pues usar las imágenes o los símbolos para expresar la fe. Entonces, no era una doctrina así de los padres de la iglesia que no se puede usar, pero tenían el miedo de la confusión con los paganos. En el siglo IV, ahí pues realmente pasó la iconografía de los símbolos a pues unos dibujos, a unos retratos, pues ya más, ¿cómo se llama? Más reales. Y empezamos a ver el icono de nuestro Señor Jesucristo o el icono de la Santísima Madre de Dios. Pues hay de esos siglos muy pocas imágenes que estaban guardadas, obviamente porque vamos a ver que después hubo una guerra en contra de los iconos. Estoy hablando de todo el mundo cristiano, en Alejandría, en el occidente, en Roma, en Constantinopla, pues en el oriente, perdón, pues ahí todos usaban ya los iconos. Y sabemos que, por ejemplo, de la vida de San Simeón el Estelita, que pues él fue en este siglo, la gente tenían o ponían en sus casas y en sus tiendas imágenes que llevaban la figura de San Simeón sentado sobre la columna, porque él pasó toda su vida sobre una columna, por eso se llama estelita. Entonces ponían como una bendición, y eso sabemos de la vida de él, de los que escribieron su vida después. Entonces el uso de los iconos ya estaba más común en el siglo IV. En el siglo V, pues ya pues, empezaron a pintar escenas del Evangelio, de los milagros de nuestro Señor Jesucristo. Ya fue más establecido el uso de los iconos.
Los siglos del 6 al 7, nosotros sabemos, por ejemplo, de estos siglos, es una referencia que viene no del cristianismo, pues les voy a dar una referencia de fuera del cristianismo, del Islam. Sabemos que cuando de la historia del profeta del Islam, cuando entró Mahoma a Mecca y ahí entró al Kaaba, donde pues hoy en día van a la peregrinación, en su vida que ellos lo habían escrito, entra él y había muchos dibujos o imágenes del profeta Abraham, de ángeles, de muchos, y él dice, pues traigan una tela mojada con agua, empiecen a borrar las imágenes que están, menos las dos que están bajo de mis manos. Entonces tenía dos imágenes bajo de sus manos y cuando levantó sus manos, así dice la historia de su vida, estaba la imagen de nuestro Señor Jesucristo y la imagen de la Santísima Madre de Dios. También la evidencia dice que se quedaron ahí en Kaaba hasta el siglo IX. Se quedaron ahí. Estaban, la gente los veía. Entonces el uso, eso estoy hablando del siglo VII. Y no estoy hablando de nada del cristianismo, sino estoy dando referencia pues, del Islam, pues, de otra religión. Y luego, pues, sabemos obviamente nosotros que tenemos muchos iconos de esos dos siglos antiguos. Luego en el siglo VIII, pues luego al siglo IX, pues ahí tenemos una cosa que se llama la iconoclasta. Ahorita lo vamos a ver. Murieron mucha gente para defender los iconos. La iconografía no nació de la nada. Nosotros en el cristianismo, hay mucha gente lo toman así como para criticar y decir, ustedes no trajeron nada nuevo. Pues sí, ¿para qué voy a traer algo nuevo? Si nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo para darle un sentido nuevo. Todo lo que hay en el mundo, la iglesia lo tomó. Hay cosas, obviamente, las rechazó desde el inicio, no las usó. Y dio un sentido nuevo porque el trabajo de nuestra iglesia, del cristianismo, es eso, ofrecer el mundo que lo tenemos en nuestra mano, ofrecerlo a Dios, usarlo como un medio para hacer pues una relación directa con Dios. Por eso en la iglesia usamos el pan y el vino en la divina liturgia. Usamos las velas, el incienso que lleva los 4 elementos que hay en el mundo, el fuego, el agua, la tierra y el aire. Nosotros en la liturgia, en la Eucaristía, tomamos nuestra comida, tomamos todo lo que ocupamos en el mundo y lo ofrecemos a Dios. Él lo recibe y nos da en cambio su cuerpo. Así nosotros entendemos el uso del mundo. Entonces, igual en la iconografía, no empezaron del cero, sino había el arte de la antigua Grecia, el arte del Oriente, también el arte helenístico, pues que tenemos aquí los retratos del Fayum, es una mujer, eso fue en Egipto, se parece mucho a los iconos, y acá tenemos a este señor que es el arte greco-romano, los murales de Pompey. Pues obviamente eso en Italia, pero pues tenía ahí mucha, ¿cómo se llama?, relación con Grecia. Entonces, el mundo griego y el mundo romano, los dos, pues ahí se juntan y pues podemos ver estos retratos, esos murales muy bonitos y muy parecido a la iconografía. Obviamente la iglesia no tomó estos elementos como son, por ejemplo, del arte de antigua Grecia. Ellos tenían así muy estudiado el cuerpo humano, los músculos, y eso lo pueden ver en
¿cómo se llama? En las figuras de esta época. La iglesia no tomó todo el arte, obviamente rechazó todo lo que es mundano, todo lo que nos lleva al mundo. Y ocupó lo que ella veía necesario para dar enseñanza y para no jalarnos a la belleza de este mundo, sino a la belleza del reino de Dios. Entonces esos fueron pues unos elementos que pues, tuvieron influencia en el arte de la iconografía. Después, como había mencionado, en los siglos 8 al 9, pues hubo una guerra de la iconoclasia. Entre el año 726-730, pues el emperador bizantino León el III, él ordenó pues que se quitara una imagen de nuestro Señor Jesús colocada sobre la entrada ceremonial en el gran palacio de Constantinopla. No sabemos por qué lo hizo. Tuvo influencia de otras religiones, pues tuvo pérdidas en guerras y quiso como vengarse, o tuvo decían que le dijeron unas personas que hay una profecía, si tú llegas a destruir todas las imágenes vas a ser inmortal. Esa es una teoría, no sabemos si es verdad, no sabemos qué fue el motivo así directo porque él lo hizo. Él prohibió la veneración de las imágenes religiosas en un edicto en el año 730. No toda la gente aceptó la orden del emperador y empezó una guerra entre dos grupos, los iconoclastas, los que son enemigos de los iconos, y los que estaban a favor de los iconos. Como había mencionado, murieron muchísima gente, muchos monjes, pues en esta defensa de la iconografía. Y eso duró hasta que Santa Irene, pues como regente de su hijo, pues el emperador Constantino VI, pues ella llamó a un concilio y este concilio fue luego reconocido como un concilio ecuménico, que es el concilio séptimo, en el año 787. Se unió ahí la iglesia para estudiar la doctrina. No, en ningún concilio la iglesia se juntó para inventar una doctrina, sino para estudiar qué dice este grupo y qué dice el otro y qué hemos recibido de los discípulos y de sus discípulos también, de los apóstoles y de sus discípulos. Pero pues luego el emperador León el V, pues él también empezó en otro periodo de guerra en contra de los iconos en el año 815. Entonces, del 787 se paró la guerra de la iconoclasia hasta el año 815. Y la santa Teodora, pues que era regente de su hijo Miguel el III, proclamó la restauración de los iconos en el año 843. Entonces, desde el 815 hasta el 843 hubo otra época de guerra y luego se calmó en este año, en el 843. La gente empezó a traer los iconos que tenían en su casa y los trajeron a la iglesia. Por eso quedó en nuestra iglesia ortodoxa esta tradición que en el primer domingo de Cuaresma conmemoramos la victoria de los iconos, de las imágenes sagradas, y se llama Domingo de la Ortodoxia. Aquí podemos ver la imagen de esta celebración, de esta fiesta. Podemos ver a Santa Irene pues, y su hijo, que tienen en su mano pues, un icono. Podemos ver a defensores entre monjes y obispos, que algunos de ellos fueron mártires o confesores a favor de los iconos. De los defensores muy importantes conocemos a San Juan Damasceno. Él vivía en Damasco, bajo de la dominación de los árabes, los musulmanes.
Y él era fiel a la doctrina de los iconos y escribió mucha enseñanza. Y eso pues hizo que el emperador bizantino, pues el emperador pues romano, mandara pues al califa musulmán y le dijo, pues tú tienes en tu palacio, pues que era ministro él, ministro de la, pues, ¿cómo se llama? De la finanza o del, ¿cómo se llama? Del dinero, San Juan. Todavía no era monje. Y dijo, tú tienes un espía ahí, y le mandó pues una carta falsificada pues, con las letras de San Juan. Y el califa le cortó la mano. Aquí podemos ver en este icono San Juan Damasceno teniendo en su mano izquierda ya la mano derecha cortada, la cortaron, y rezó toda la noche enfrente del icono, de un icono de la Virgen que tenía en su casa, y luego durmió y vio a la Virgen que le hizo el milagro y unió su mano otra vez con su brazo. Y él, como agradecimiento de eso, puso una mano de oro ahí pegada a este icono. Luego este icono lo llevó a Palestina, pues al monasterio donde él se fue, el monasterio de San Sabas en Israel hoy en día, y se quedó ahí. Y luego visitó a el monasterio de San Sabas, un santo que es el fundador de la iglesia en Serbia, San Saba de Serbia, y le dieron como un obsequio este icono milagroso. Después este icono se fue trasladado a Monte Athos. Existe hoy en día en Monte Athos la icona de los tres, le llaman de las tres manos. Entonces está la Virgen y hay una mano pegada de oro. Eso fue para recordar siempre el milagro que hizo la Virgen con San Juan Damasceno. San Juan Damasceno enseña que en el Antiguo Testamento Dios prohibió usar las imágenes, pero era algo temporal, pues no era algo eterno. En la antigüedad nadie hacía imágenes de Dios porque nadie había visto a Dios. Pero ahora, después de que Dios se ha manifestado en la carne, ha vivido en medio de los hombres, hacemos imágenes del Dios visible. Por eso hasta el día de hoy nosotros pintamos nada más a nuestro Señor Jesucristo. No podemos pintar a Dios Padre ni a Dios Espíritu Santo. Obviamente en unas imágenes del, ¿cómo se llama?, del bautizo pintamos paloma, pero no es el Espíritu Santo, es lo que apareció. Pero no podemos pintar más que Jesucristo porque Él, el único de las tres personas de la Santísima Trinidad que tomó carne, se encarnó. No hago la imagen de la divinidad invisible, dice, hago la imagen del cuerpo de Dios que he visto, dice San Juan Damasceno. Y también San Basilio enseña y dice, el honor de la imagen, el honor que damos al icono se dirige a la persona, al original. El que venera pues una imagen venera a la persona en ella representada. No estamos adorando la madera y los colores, sino estamos adorando a Dios. Cuando nos inclinamos o honramos una imagen de la Santísima Madre de Dios o de un santo, no es una honoración como adoración a Dios, es diferente. Una inclinación en frente de la imagen de Cristo es una inclinación de adoración. Una inclinación en frente de la imagen de la Santísima Madre de Dios o de un santo es una inclinación de honoración, no es adoración. Hay que distinguir esas dos cosas. San Juan Damasceno escribe que Dios había venido para los hombres en su Hijo Jesucristo, que entra en el mundo de los hombres y acepta el cuerpo humano, porque teníamos necesidad lo que es semejante a nosotros. Es muy necesario que el ser humano vea, porque la vista es muy importante para enseñarnos. Por eso era necesario pues ver a Cristo en cuerpo. Eso al respecto de la doctrina. Los símbolos. Los iconos, como habíamos mencionado, tienen muchos símbolos. Los colores tienen un significado. A ver, aquí que... el color azul, aquí podemos ver un fondo de azul.
y también podemos ver en el manto de Cristo hay azul, y en el de la Virgen, en su ropa que está adentro, también está el color azul. El azul es el color del cielo, pues la majestad es lo que no tiene límite, es la pureza, es la vida mística y el misterio, pues que uno ve al mar, que es azul, el cielo azul, y no sabe lo que hay ahí. Es algo misterio, es algo místico. Entonces, por lo tanto, pues con el mundo fue el azul asociado con el mundo infinito y eterno, Dios que es eterno. Obviamente se usa en la ropa exterior de nuestro Señor Jesucristo. La Virgen usamos el azul porque ella une lo terrestre con lo celestial. Pues me acuerdo que en Código de Da Vinci, por ejemplo, él habló de las ropas de Jesús y San Juan, el apóstol, que según él era María Magdalena, y habla de que los colores son contrarios, rojo por dentro que tiene Jesús y el manto azul, y la Virgen el contrario. Pero eso para nosotros es normal y expresa que nuestro Señor Jesucristo tiene la naturaleza divina en el inicio, por eso el color del fuego es rojo, y luego tomó carne, pues la pureza humana, el color azul. La Virgen tiene lo contrario, azul por dentro, porque es como cualquier ser humano, nace con la naturaleza humana, es humano, pero luego reviste la gracia de Dios divina, que es el manto rojo que tiene la Santísima Madre de Dios. El dorado, aquí es un icono que no lo terminaron, pero para ver el fondo dorado, el dorado pues no es un color que está en el arco iris, no existe en la naturaleza, no lo puedes tomar de tierra, es nada más del oro, de ahí viene este color. Entonces siempre se consideraba un color no de este mundo, un color del siglo venidero, del reino de Dios. Está vinculado con la gloria de Dios, la santidad, todo lo que es imperecedero, resplendor, energía divina. Es el día del siglo venidero, día octavo. Y además que tiene una función el dorado. Al pintar la persona y tener un fondo dorado, ya no sabemos si la persona está atrás o está adelante. Está rodeada con luz. Está rodeada con la gloria de Dios, pero no sabemos si está adelante, atrás. Eso nos hace el color dorado, así como perder la distancia de la persona. También existe el color púrpura. El color púrpura está asociado con la riqueza. Lo usaban los emperadores en Constantinopla. En la antigüedad, ese era el color del emperador, de su familia, de los reyes, y por eso le dieron a nuestro Señor Jesucristo y también a la Santísima Madre de Dios. A veces, si estamos pintando un emperador o una emperatriz, pues podemos usar el color púrpura. Creo que pasé el color rojo. El rojo es el color de la sangre. Entonces es la vida. Es el color también del fuego, la divinidad. Entonces, si hablamos de la sangre, estamos hablando del principio de la vida. En Navidad vemos la Virgen sentada sobre una cama roja, porque dio de su sangre cuerpo a nuestro Señor Jesucristo. En el icono de la resurrección vemos a nuestro Señor resucitando a Eva. Eva tiene un manto de color rojo porque ella es madre de todo ser viviente. Entonces, en el principio de la vida. También el color rojo como sangre es la naturaleza humana sufrida, los mártires. También representa el amor de Cristo derramada esta sangre sobre la cruz. Y también tiene relación con el fuego. Entonces es el fuego de la divinidad. A veces cuando pintamos los ángeles, pintamos sus alas o pintamos todo el ángel en color rojo, porque ellos están ahí enfrente de la gloria de Dios. Es el amor, es la vitalidad, la vida, es el triunfo de la vida sobre la muerte. En la tradición ortodoxa, cuando nos revestimos los sacerdotes el día de Pascua, tenemos dos
tradiciones. Uno, usar el color blanco, la gloria, la alegría, la luz, y otro es usar el color rojo, el día de Pascua, porque es la vida. Y por eso se pintan los huevos de Pascua en color rojo. Vamos al color verde. El color verde es el color de la vida, la restauración de la creación. Aquí podemos ver la imagen. No es bien llamarla la Santísima Trinidad, sino es la ofrenda de Abraham. La vamos a ver a ratito. Tiene el fondo rojo porque se usa esta imagen en el día de Pentecostés, día de cuando festejamos y luego el lunes del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que está la persona o el ángel que representa al Espíritu Santo, la persona que está sentada a nuestra mano derecha, tiene el manto verde. Entonces, la vegetación de la tierra, los seres vivos naturales, la esperanza. Por eso se usaba en las ropas de los profetas del Antiguo Testamento, el color verde es más usado porque la esperanza que estaban esperando a Cristo. Es la juventud. Y también nosotros, a veces se usa con los mártires porque dice Tertuliano que ellos, su sangre es la semilla que hace florecer la iglesia. Entonces da vida. El blanco es el color de la pureza, la palabra divina, la limpieza, la inocencia, también la sencillez. Aquí vemos en la imagen o el icono de la Navidad, vemos a nuestro Señor Jesucristo como niño envuelto con se ve como mortajas, como sábanas de difunto igual, porque Él vino a morir por nosotros. Vino Él a iluminar la oscuridad del mundo. La cueva es oscura en color negro y Él es la luz que vino a este mundo, pero pues, es la pureza. Y en el día de la transfiguración, los discípulos, Pedro, Santiago y Juan, vieron a nuestro Señor Jesucristo con ropa que quedó más blanca que la nieve, muy blanca, la gloria de Dios. Por eso se usa este color para los ángeles, para gente justa, que son gente pura, no tiene mancha. El color marrón café es color de la tierra, es color de la humildad, pues el polvo. Y este color se usa en todos los rostros de los santos. Todos se usa el color café de la tierra para recordarnos que somos polvo y en polvo vamos otra vez a regresar. Entonces, se mezcla con otros colores, obviamente, en la cara, que ahorita también vamos a ver cómo le dan un poco de iluminación, pero se usa en las ropas de los monjes. Aquí podemos ver un monje que se llama André Rublev, que también lo vamos a ver después, que fue un pintor muy importante en la historia de Rusia, de la iconografía en Rusia. Todos los monjes, sus ropas tienen los colores café. A veces se usa también el color negro, depende del hábito del monje, del santo. El color negro se usa en el Hades, no se usa nunca en el icono, en la iconografía, no se mezcla con otros colores, el color negro. Se usa en pintar el Hades, aquí podemos ver la resurrección. Nosotros pintamos el descenso de nuestro Señor al Hades, no pintamos a nuestro Señor resucitado del sepulcro, sino pintamos como fue a lo más profundo de la tierra. Aquí la montaña me da esta impresión que fue a lo más bajo y derretó las puertas del Hades y todas sus cadenas, y tenemos aquí a un Señor pues ahí amarrado en el Hades, que es la muerte o el diablo. Y resucita el Señor a Adán y a Eva. Adán tiene el color blanco para recordar de la vida que tenía en el paraíso. Eva tiene el color rojo, madre de todo ser viviente.
Y a la derecha de nuestro Señor está San Juan Bautista, que tiene un manto verde, porque es la renovación. Él vino a dar esperanza que ya viene el Cristo. En su mano está señalando al Señor. Este es San Juan Bautista. Y pues aquí están otros santos, San Simeón y el profeta Simeón, profeta David. Aquí vemos un señor joven con un báculo, es Abel, hijo de Adán y Eva, y otros profetas. Entonces el color, Jesús está vestido de color blanco, la alegría, la luz, la gloria, tiene una aureola oval, que también podemos ver color azul, la divinidad que habíamos mencionado, y también el color blanco. El color negro está en el Hades abajo, o como lo habíamos visto en el nacimiento en la cueva de Belén. ¿Por qué? Porque el Cristo vino luz a las tinieblas de este mundo. Vamos ahora a los otros símbolos, no a los colores, sino a las figuras. La cabeza a veces se pinta muy grande, como aquí podemos ver San Nicolás, San Basilio Magno, nuestro Señor Jesús como niño de 12 años, lo pintamos con una cabeza grande, para decir que tiene mucha inteligencia, sabiduría. Y también pues es la respetora de la luz de Dios. Ahí uno recibe la iluminación divina. La cabeza femenina tiene la misma, ¿cómo se llama?, medida de la cabeza del hombre masculina, la cabeza masculina, pero siempre se presenta cubierta por un manto para distinguir una mujer de un santo que no tiene barba, por ejemplo, porque no hay nada sexual en la apariencia de los santos. El niño Jesús, San Nicolás, San Basilio, como había mencionado, a veces los pintamos y con cabeza grande y con una frente pues embobada para como una significación de que tenían una inteligencia superior y pues tienen también la gracia del Espíritu Santo. El rostro es igual entre todos los santos, el mismo rostro, los mismos ojos, todo entre mujer y hombre, niño y grande, igualito. El rostro es el centro del icono. Lo que quiere el iconógrafo pintar es el rostro. Todo lo demás es algo extra. Decoración, el cuerpo, la montaña, que ahorita vamos a ver, todo es terrenal. La cara es el centro del icono, es lo más importante. Ahí pasan días en pintar pues una cara. Siempre la cara viendo hacia el frente. Siempre nos ve a nosotros y nosotros la podemos ver. Eso significa presencia del santo. Nunca pintamos la parte atrás de la cabeza. Nunca. Algunas veces se pinta pues, una posición de 3/4, una cara, pero el pintor lo hace volteando, mirando hacia nosotros. No es lógico en una fotografía. Si sale perfil, si tiene que estar en perfil, lo ponen en 3/4, si es santo, y los dos ojos tienen que mirar hacia nosotros. Debe de haber una conexión con el santo. Si pintan algo en perfil, como Judas en la última cena, por ejemplo, se pinta de perfil, no podemos ver los dos ojos de él porque no es santo. Pues en la entrada a Jerusalén, por ejemplo, pintamos a nuestro Señor, a los discípulos, viendo con los dos ojos hacia nosotros, pero podemos ver las otras personas en perfil, que no son santos. La iconografía rechaza, pues, pintar la parte posterior del rostro. De eso viene, pues, el nombre persona, pues, viene de la cara. Y nosotros siempre enfocamos también a nuestros jóvenes que tienen que ver en el otro su cara, no músculos, no besos, no una belleza, no un deseo, no su pasión, sino tienen que ver en el otro su cara, su mente, su inteligencia.
Los ojos, dice el Evangelio en San Lucas, mis ojos han visto tu salvación. Todos los santos vieron la salvación de Dios. Tienen los ojos grandes y abiertos. Pintamos los ojos cerrados cuando está el santo muerto, por ejemplo, ¿no? Un santo, por ejemplo, Efrén, que queremos dibujar su dormición, su muerte. Lo pintamos con ojos cerrados. Pero a nuestro Señor Jesucristo en los primeros siglos sobre la cruz lo pintaban con ojos abiertos. Cuando hubo una herejía que dijo que el Señor no fue crucificado de verdad, sino fue como fantasma, pensaron que él había muerto, la iglesia empezó a pintar a nuestro Señor con ojos cerrados para confirmar que él murió como un ser humano. Obviamente él era el Dios encarnado, pero murió y cerró los ojos. Entonces nada más al muerto, si estamos hablando de dormición o la crucifixión o la sepultura del Señor, se pintan los ojos cerrados, pero todos los santos con ojos abiertos y grandes, como una almendra. Eso para decir que ellos están viendo a Dios. Estamos pintando al santo no como estaba en este mundo, sino como él está ahorita en su estado en el siglo venidero. Entonces, el trabajo del icono es no pintar la figura exterior del santo, sino trata el icono de pintar su estado interior, la santidad, la gracia que tiene en su corazón. Y eso nada más se puede hacer a través de la cara. Todo lo que hay afuera tiene que ir en conjunto con la cara. Es decir, no puede brincar pues todo lo exterior. Si el santo está con una cara de estar rezando, está meditando, no puedo luego pintar cosas que no coinciden o no van con la oración. Entonces, lo que queremos pintar es su estado interior, lo que tiene él, su lucha, que no lo hemos visto en nosotros en los ojos, lo que él tuvo en su contacto con Dios, todo lo que es del espíritu. Entonces, siempre los ojos están abiertos, siempre miren hacia nosotros. Son también, como dice el Evangelio, como dice nuestro Señor, tu ojo es la lámpara. Si tu ojo está limpio, toda tu persona está en la luz. Entonces, por eso se pintan siempre. Aquí tenemos variedad de ojos, se pintan de manera diferente, pero todos iguales, grandes y abiertos. La nariz. En los iconos, pues la nariz siempre se pinta del aguda, es decir, aguda, alargada, muy larga. Y eso para decir que el santo no necesita su nariz para los olores mundanos de este mundo, para los placeres, para las pasiones, sino es para captar el olor de lo sagrado. Por eso es muy chiquito, delgado y largo. Sirve como conducto para el hálito del espíritu, que pues la gracia de Dios que habita en el santo. La boca, siempre cerrada. Si quiere el santo hablar, se expresa con las manos, que ahorita vamos también a ver. Dice el profeta Zacarías, dice, silencio toda carne delante del Señor. Nadie puede abrir su boca en frente del Señor al ver su gloria. Obviamente no por miedo, sino pues al verlo no hay necesidad de hablar. Ya él sabe todo y ya nosotros sabemos todo. Los iconógrafos pues no pintan la boca como un órgano sensorial, pues lo pintan así fina, pues como una línea con dos pequeños triángulos pues, arriba y pues tiene abajo también. Y permanece, como había dicho, cerrada porque el silencio es el lenguaje del siglo venidero. Y la verdadera oración, como habíamos visto la semana pasada, se hace en silencio. La oración de Jesús es oración en silencio.
Las orejas, como no hay necesidad de hablar, pues lo pintan a veces casi desaparece, muy chiquita, no se ve. Y eso para expresar cuando es invisible la oreja, porque la pintan de dos maneras, o invisible o a veces muy grande. Muy grande para decir que el santo está escuchando la palabra de Dios y el llamado divino. Pero la mayoría la pintan invisible porque ya no hay necesidad de ruido de este mundo. No escuchan el ruido de este mundo. Están ellos metidos ahí en lo interior. El mentón, perdón, se presenta fuerte y enérgico. Sea mujer u hombre, se pinta igual. Cuando es hombre y tiene barba, pues se pinta la barba pues ahí abajo. Pero es para decir que son gente, personas, tienen fuerza de espíritu. No son débiles. Siempre se pinta igual. El cuello es largo. Más, es decir, no es lógico. Todos tienen el cuello largo. Es para decir que ellos reciben el aliento vivificador del espíritu. El cuerpo. Podemos ver aquí a San Constantín y su mamá Santa Elena. Tienen lo mismo. Yo creo que paramos aquí, pues ya son 6:10. Descansamos un rato y seguimos si quieren. Perdón Sí, muy que bien, gracias. no me di Gracias, cuenta, padre. pues aunque Adelante. tenía. Gracias. ¿Sí? Entonces descansamos un rato. Gracias. No sé si alguien tiene una pregunta de esta parte, si lo quieren mandar por escrito o si a ratito cuando regresamos pueden preguntar. Gracias.
Gracias, padre. Me parece que es suficiente el tiempo para poder concluir en tiempo, en el horario establecido Sí. y atender las dudas que puedan surgir. Si gusta continuar, y gracias a todos. Perfecto. Padre, perdón, yo sí tengo una pregunta que no me quedó muy claro. Sí, adelante. Sí, usted mencionaba que hubo dos grupos de la iconoclasia, que eso significa la ruptura con las imágenes. Entonces, estos grupos surgen de los mismos cristianos o son también que son del Imperio Romano de Oriente y el Imperio de Occidente, o cómo fue esa ruptura? Sí, los iconoclastas, este grupo que atacó las imágenes, eran cristianos, eran gente de todo el imperio, no en un lugar así en específico. A lo mejor puede ser que fue más donde estaba el emperador, que él mandaba hacer eso. En unos lugares a lo mejor no tuvieron así, una guerra tan fuerte, pero sí estaba en todo el mundo cristiano. Eso cuando hablamos de los iconoclastas, pero también sabemos de las ruinas o las iglesias antiguas en Grecia, en Europa Oriental, en el Medio Oriente, donde fue dominada por los otomanos, siempre entraban y picaban los ojos. Siempre dejaban los ojos así picadas para destruir la iconografía. Y lo que hemos visto también últimamente en Hagia Sofía, pues taparon otra vez. Lo habían tapado las imágenes que estaban en Hagia Sofía, y me preguntó una persona también ahora, ¿por qué no hablé del mosaico? O no mostré nada mosaico. En la primera imagen que mostré del Señor era mosaico. Hagia Sofía todo tiene mosaico adentro, los iconos, y lo taparon con yeso. Y luego la descubrieron después cuando fue un museo, Hagia Sofía, y ahorita que regresó a Mezquita, otra vez taparon las imágenes con tela. Entonces, hay gente que atacan a los iconos o que no los aceptan. Y a quien hace eso se le conoce o se le puede llamar hasta el día de hoy como iconoclastas o iconoclastas. No, ellos eran los que mataron gente que honraban a los iconos. El iconoclasta era de aquella época. Es decir, ahora podemos decir que uno no acepta a los iconos, pero no damos este término, es más de la historia del siglo 8 y 9. ¿Sí? Muchas gracias. No de qué. Entonces ahorita para tratar de pues terminar lo más posible, porque la iconografía es muy grande, tema muy rico de símbolos y de cosas. Aquí vemos que el cuerpo entre hombre y mujer es igual. Las manos y los dedos, siempre los dedos son delgaditos y largos. También porque el dedo lo usamos para señalar, para mandar. Entonces es señal de fuerza. Todos los santos tienen los dedos delgados y largos. Y aquí podemos ver varias posiciones de la mano. Cuando está abierta y podemos ver la palma, es la oración. Y cuando vemos esta mano es o de nuestro Señor Jesús, o el santo es sacerdote o obispo que puede dar la bendición de esta forma, que tiene las letras I, C, X, C, las letras que significan Jesucristo. La oriola pues siempre es de color dorado, lo más común. Es la gloria de Dios, rodea la cabeza de. Aquí está el momento en que vino Judas a dar el beso al Señor. Podemos ver que es momento de mucho movimiento, pero hay paz en la cara de Jesús. Hay tristeza, pero hay calma. No hay ruido de este mundo, a pesar que era un momento de mucho ruido. Judas de perfil porque no es santo. Obviamente los demás tampoco son, pero aquí a propósito no lo pusieron de 3/4, no lo pusieron los dos ojos mirando hacia nosotros. El estómago
en el icono significa expresa el dolor. No se expresa el dolor en la cara, sino en el estómago, al pintar el estómago así muy clara. Ese se llama Jesús el novio, cuando lo sacó Pilatos y dijo, he aquí el hombre. La anunciación, aquí podemos ver el movimiento. El ángel, su movimiento como entró, se expresa con el manto, con los pies, y con su mano da la bendición. Dice, bendita eres entre las mujeres. Y la Virgen con esta posición de mano dice, ¿cómo? ¿Cómo? Estaba ella asombrada. Entonces se expresa en las manos, no en la boca. La vestimenta es una decoración extra, porque hay que pintar el cuerpo. Como pintamos la cara, pues pintamos la vestimenta, que expresa si es soldado, como aquí San Jorge, o si es arzobispo, como San Andrés de Creta. No da vuelta la ropa, no se dobla con el cuerpo, se va como plana. La iluminación, aquí podemos ver la iluminación en la cara, viene de la cara, sale de la cara, no viene de afuera. Aquí hay dos ejemplos, una imagen, pues aquí hay dos santos, podemos ver que hay sombra. La luz viene de acá, la espalda del Señor está iluminada y aquí enfrente no, está oscura. Creo que sí pueden ver la señal del mouse. Aquí, en cambio, podemos ver la entrada a Jerusalén, no hay sombras. La luz sale de la persona, de la cara de las personas, no viene de afuera. Los edificios se pintan de manera no racional, no lógica. Es decir, aquí no se puede hacer una cúpula de esta forma, porque es algo exterior, algo innecesario, algo efímero. Pues las ventanas, las puertas no tiene pues ningún así algo real, pues no tiene sentido, pues no es porque lo pintan nada más para decir aquí está Jerusalén. Si tenemos una tela roja arriba de los edificios, ese quiere decir un techo, es decir, aquí estamos dentro del templo. Aquí podemos ver el altar. Y aquí la tela quiere decir que el icono que van a pintar es dentro de un techo, en la habitación. La naturaleza, las montañas siempre se ven como unas rocas, así una encima de la otra. Es algo ¿cómo se llama? Son altas, es el alma que sube al cielo. Hay vegetación, no es de mucha, ¿cómo se llama? Hojas vegetales, porque todo es efímero, todo un día se va a desaparecer. Aquí podemos ver la huida a Egipto. Igual los pirámides chicos no son grandes a comparación con las personas, porque la persona es la más importante en el icono. Aquí Cristo, la Virgen, San José y Santiago, pues, que lo acompañó. El Nilo, el río Nilo, se ve muy chico y hay como pasarlo. Están cayendo los ídolos. Es porque querían pintar la ciudad donde ellos entraban. Siempre tiene que tener el icono un nombre. Aquí podemos ver en bodas de Caná. No hay ningún icono sin nombre. Aquí Cristo tiene ICXC, Jesucristo. La Virgen tiene en griego Mitir-Seiu, Madre de Dios. Siempre debe de tener las personas y el icono su nombre. El iconógrafo, realmente quien pinta el icono es la iglesia, quien pone las reglas de la iconografía. El pintor cumple con estas reglas, obviamente tiene que rezar, tiene que tener también su vida espiritual, por eso es mejor comprar iconos pintados por monjes y monjas que lo hicieron con oración. Ellos tienen que obedecer las reglas que están puestas desde la iglesia, interpretan de esta manera al pie de la letra los textos sagrados del evangelio, de las escrituras sagradas, y ellos pues también así dan un poco también de su personalidad. Cada pintor, cada iconógrafo tiene su forma en pintar. Aquí podemos ver la técnica. Así rápido la cara. Primero se dibuja
la cara con todo, y luego se pone un fondo oscuro, color café, como habíamos mencionado. Luego empiezan a poner otros colores, pues ya el espacio más reducido, quitan café y ponen amarillo, más amarillo, se queda más blanco. Y así podemos ver una capa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 capas de pinturas, una encima de la otra, hasta que queda la cara de la persona. Y al poner aquí encima de las cejas, en la nariz, arriba de la boca, lo más claro, realmente no es muy claro si lo aplicamos encima del blanco, pero al aplicarlo encima de otra capa de luz, se resulta o da más luz. Esta también podemos ver un icono completo. Empiezan a dibujar, ponen primero el oro, hoja de oro, luego empiezan a pintar la ropa. Aquí podemos ver que empiezan a poner varias capas de luz encima, una encima de la otra. Son 3 o 4 que llevan la ropa, pero la cara lleva más. Y así queda al final el icono, ya después de mucho trabajo y de mucha oración. Aquí podemos ver que voy a hablar un poco de la historia. Este es mosaico, la Virgen en Hagia Sofía, pues en Constantinopla, es del arte de Constantinopla del siglo VI, estamos hablando. Y aquí es nuestro Señor, que existe este icono en Sinaí, que tiene dos formas decir, dos mitades de cara. Una de amor, de paz, y otra de justo, de juez, de enojo. Luego, después del tiempo de Constantinopla, empezamos a ver dos escuelas en Grecia. Una que se llama la Escuela de Macedonia, nació en Constantinopla, Estambul hoy en día, y floreció en Macedonia, en Salónica y en Serbia hoy en día, entre los siglos XIII, XI y XIII. Tiene colores alegres y tiene mucha iluminación. Podemos ver en la cara de Cristo mucha iluminación y no está limitada con otro color. Mientras hay otra escuela que se llama la Escuela de Creta, de la isla Creta, que empezó en los finales del siglo XIV, es más monástica, más seria. Dejaron de usar los colores así muy alegres y la iluminación está muy poca y limitada con el fondo oscuro. Aquí podemos ver la diferencia entre los dos. Esas son dos escuelas de Grecia. Disculpe, pero dijo que la de Constantinopla, ¿cuándo fue? ¿Es la primera? Es la primera que empezó ahí en Constantinopla. Estamos hablando del siglo IV y pues tuvo su tiempo, ha sido oro en el siglo VI. Gracias. No de qué. Y luego podemos aquí ver tres ejemplos o unos ejemplos de la iconografía rusa. Aquí, como Rusia aceptó el cristianismo en el año 988 y a través de Constantinopla, pues el príncipe San Vladimir, tenían relación con todo el imperio romano, que le llamamos hoy bizantino. Y tenían los iconos de ahí. Entonces, esta es la Virgen de Vladimir, es una imagen muy sagrada pues, para el pueblo ruso, que la trajeron de Constantinopla y a Rusia, y se quedó ahí, y se llama la Virgen de Vladimir, de la ciudad de Vladimir. Y eso duró, es decir, la pintura muy así bizantina, hasta los finales del siglo XII. Luego vienen la ocupación de los mongolos, de la ocupación mongola, conquista mongola. Entonces ellos destruyeron lo que era el reino de Kiev, ya eran ciudades separadas. También en el año 1204, en la misma época más o menos, porque estamos hablando 1240, la ocupación mongola, y luego antes era la 1204, las cruzadas, que también dividieron el imperio bizantino. Eso hizo que las relaciones bajaron
quedó una ciudad así libre de la ocupación mongola que se llama Novgorod. Y en Novgorod, que era un centro de economía y un centro cultural, ellos empezaron a pintar a su manera, pero siguiendo las reglas de Constantinopla, el bizantino. Aquí podemos ver dos imágenes de la escuela de Novgorod. Eso fue Novgorod entre los siglos XII hasta el XVI. Después en Rusia viene pues un pintor que había mencionado, San Andrei Rublev, que él también hizo su escuela privada y lo siguieron sus discípulos. Aquí la visita a Abraham. El que está en medio es el Hijo de Dios con dos ángeles. Uno representa al Padre con manto rojo, la divinidad, así el fuego. Atrás tiene una casa que es la iglesia. El otro representa al Espíritu Santo, tiene el manto verde, la vida, y tiene atrás una montaña, porque a través del Espíritu Santo llegamos a las alturas para conocer a Dios. A través del Hijo hay un árbol de la cruz. Forman copa y están hablando de la encarnación de Cristo. Es un icono muy famoso. Y aquí el Santo Mandilio, que él lo pintó según su escuela. Aquí podemos ver el mismo icono de forma bizantina, dos formas bizantinas y cuatro formas de las escuelas rusas, que hace ratito pues, lo hemos visto. El contenido es lo último que voy a hablar del icono. Puede ser una persona sola, como Santa Elizabeth. Pueden ser varios santos de varios siglos, como aquí son puros mártires, San Jorge, San Demetrio, los dos santos Teódoros, el general y el soldado. Y aquí es un icono que junta santos de una zona, los santos de América, que creo que la siguiente semana van a saber un poco de su historia. Puede llevar cosas del libro Génesis, cuando Adán nombra a los animales, cuando Dios da aliento de vida a Adán. Y siempre a Dios, el Creador, lo pintamos en figura de Jesucristo. Jesús es la palabra. Dijo que haya luz y hubo luz. Aquí está haciendo toda la creación, creando el mundo. Pueden ser milagros de la vida de Cristo, cuando cura a un paralítico y lo manda a cargar su camita. Aquí podemos ver a Cristo dos veces en el mismo icono, durmiendo en el barco y también despierto y haciendo el milagro que pues paró la tormenta. Es un icono de la resurrección. Aquí pues no es muy común, pero a veces se pinta así, pero no es muy, así podemos decir, sigue las reglas. Este es un icono de que era en la prisión y vinieron a visitarme. Y ponen a Jesucristo a veces en una cara diferente, no como lo conocemos, para decir que Jesús es cada persona que necesita nuestra ayuda. No a fuerza tenemos que ver su cara que conocemos, pero están las letras ICXC, están las heridas de la... No es un icono para rezar en frente de él. Es una para expresar una idea, visitar los encarcelados. Podemos ver misterios, la unción de los enfermos, la boda, la confesión. No son iconos para rezar en frente de ellos, son educativos. Podemos ver en la iglesia, aquí en el templo, en el techo, parábolas, el sembrador que está sembrando. Y aquí Lázaro y el rico. Y es de mosaico, el Lázaro y rico, es mosaico. Son frases de los salmos. En los ríos de Babilonia, ahí lloramos recordando la ciudad de Jerusalén. No sé bien el texto en español. Aquí mi alma se levanta desde la mañana. Entonces pone la noche y el día. Estos son iconos de nuestra catedral aquí en Huixquilucan. Panorama de la vida de San Pedro y panorama de la vida de San Pablo, que son los santos patrones de la catedral. Puede tener la misma madera, 4 iconos: la Virgen, San Nicolás, San Jorge, San Pedro y San Pablo. ¿Por qué? Pues no querían gastar mucho en pintar un icono para cada, y así para llevar los 4 juntos hacían este tipo. Por ejemplo, es un icono
del libro La Escala, la Santa Escala, como suben hacia Dios, que escribió San Juan Clímax, así se llama. Aquí pintaron una guerra en contra, pues los rusos en contra de los mogolos o otomanos, quién sabe, y los mártires suben a Dios, lo reciben los santos rusos, aquí Dios y la Virgen. Entonces puede pintar una pues guerra. Aquí el Santo Mandilo, cuando nuestro Señor puso su imagen, o sea, la imagen de su cara sobre una tela y lo mandó a un rey que pidió que lo visitara Cristo. Aquí, como había mencionado, vida de santos, un santo muerto, pues un santo que está ya murió, ya durmió en el Señor, pintan sus ojos cerrados. Aquí San Pablo, cuando lo bajaron, huyó de Damasco. San Nectario, que fue de joven a viajar a estudiar. Si tenemos imágenes, fotografías de los santos, no los usamos como icono, hay que dibujar el icono. Podemos ver que se aparecen San Silván de Monte Athos, San Juan Kronstadt, San Nectario, San Justino, San Lucas el médico, que era en Rusia, confesor, Santa Elizabeth, que era familiar del último zar, San Nicolás. San Paísio es un santo muy reciente, contemporáneo, de Monte Athos. Ese todavía no es santo, patriarca de Serbia, pero pues, lo pintaron así. Este es un soldado, pues realmente es de mi edad. Nacimos el mismo año. Fue mártir en Rusia por los chichanos, los chichán. Aquí su mamá cargando su foto como niño y su icono ya como mártir. Pero le ponen pues el traje del soldado ruso, pero además ponen el color rojo porque es mártir y lleva cruz en la mano. Los iconos pues se pueden estar, también de nuestra catedral, iconostasio, se ponen enfrente de la gente. Pues eso ya no nos va a dar tiempo de verlo. Entonces era para, ¿cómo se llama? Es una necesidad. Ahora, para no tardar mucho, si tienen unas preguntas, nada más lo que no mencioné, que en nuestra iglesia los iconos tienen que ser de 2 dimensiones, planos. La tercera dimensión es lo espiritual, el contacto que tenemos con el santo, su presencia y nuestra oración hacia él. No usamos en la iglesia ortodoxa imágenes de bulto porque las 3 dimensiones quedan bajo de nuestra dominación. Lo podemos dominar, tener en bajo de nuestras manos o nuestra fuerza. Mientras el icono se queda plano, veo al santo, lo beso, rezo enfrente de él, pero no lo puedo traer a mi mundo, sino él me jala a su mundo, a la paz de Dios. No sé si ahorita tienen unas preguntas, unas dudas. Por favor, si las hay, comentémoslas de manera breve, nos quedan unos minutitos. Nada más, padre, perdón, sí nos va a mandar su exposición, porque está muy interesante. ¿Sí nos la va a enviar? Pues si quieren, pues con mucho gusto se lo mando a través del secretario del arzobispado. Yo creo que él tiene el contacto del señor Joel. Muchas gracias, padre. Uy, muchas gracias. Padre, buenas tardes. Yo quería preguntarle, hay imágenes que traen la mirada a 3/4. ¿Tiene algún significado? Como 3/4 que volteando. Sí, como viendo hacia abajo. Sí, no puede ser que los la ojos posición, abiertos. puede ser que el santo está mirando hacia Dios, por ejemplo, arriba, lo ponen a Cristo arriba y él está mirando hacia él, entonces 3/4, pero los 2 ojos tienen que ver a nosotros, no lo ponen de perfil. Pues a veces el nacimiento o algo, pues la posición de la persona, pues a veces su cuerpo tiene que estar mirando, por ejemplo, hacia Cristo, pero los 2 ojos tienen que mirar hacia nosotros. Ok, muchas gracias. No de Padre, yo tengo otra pregunta. Bien. Por lo que estuve viendo, los mosaicos también son iconos, entonces. Sí,
Sí, los mosaicos No también son necesita iconos. ser algo transportable. No, los usaban en las iglesias, en murales, Ujú. y duran más tiempo. También había una forma, una técnica de pintar que se llama el fresco. Ajá. Cuando el yeso está fresco, ponen ahí los colores, entonces se quedan penetrado en el yeso y duran muchos años, que se llama el fresco. Hay fresco, hay mosaico para pintar las iglesias, Ajá. las paredes, para que la humedad no así destruye el icono rápido. Sí. Es que Pero yo- a veces hacen iconos chiquitos de mosaico, pero pesan muchísimo. Hay gente traen de Italia, por ejemplo, traen iconos de la Virgen, pesa muchísimo, no son muy como la madera y cuestan mucho porque necesitan mucha labor. Entonces el costo y todo eso afecta a veces en usar más la de madera. Ok. Padre, ¿por qué en los museos ya dejan de ser iconos o cómo se les llamaría cuando los trasladan a un museo? La llamamos icono, del nombre la llamamos icono, pero había dicho que deja su función porque ya no hay una oración enfrente de ella, ya la toman como arte, la toman como una obra, ya no lo toman como algo de fe, algo personal, una oración. Entonces, por eso dije que deja pues, de hacer su función, que ya no lo tomamos aquí como, por ejemplo, si tengo pues aquí a Cristo cerca de mí, pero si fumo enfrente de Él, si digo groserías enfrente de Él, pues no lo estoy respetando. ¿Cómo luego voy a pedir de Él cosas? Decirle, pues quiero que estés cerca de mí si no respeto su presencia. Eso a veces nuestra mala conducta enfrente de un icono, pues obviamente no lo destruye, pero destruye mi relación con este icono. No sé si me explico. Más gracias. Muy bien. Ujú. Padre, una pregunta. Entonces, Sí. ¿ustedes no acostumbran medallas así con una cadena y ponerse medallas? Sí, nosotros de hecho usamos medallas. Yo como que soy archimandrita, yo uso como el grado monseñor en la Iglesia Católica, uso una cruz. Sacerdotes como el Padre Juan, que a veces está con nosotros así participando, primer sacerdote pone, aunque casado, pone una cruz. El obispo pone medalla y cuando celebra misa pone medalla y cruz y tiene el crucificado y puede tener la medalla puede tener la Virgen, un santo. El patriarca usa tres, una cruz y dos, una medalla Cristo y otra la Virgen. Eso para distinguir uno del otro, de las medallas. Pero si usamos medallas, usamos cruz, todo igual como la Iglesia Católica. Muy bien, muchas gracias. Muy interesante. Padre, Sí, y ¿Sí? perdón. perdón. Adelante, Mónica. Ok, gracias. Padre, nosotros tenemos a la Virgen del Perpetuo Socorro. Sí. No sé si ustedes también la tienen como ícono o nada más es exclusivo de la Iglesia Católica. La Virgen del Perpetuo Socorro, nosotros la conocemos como la Virgen de la Pasión. De la Pasión, ¿qué significa? Está el niño Jesús y hay dos ángeles que uno lleva la cruz, otro lleva la lanza y la esponja, las que usaron para la crucifixión. Y el niño está viendo la cruz y de miedo cae su zapato. Entonces el zapato siempre lo pintamos caído para expresar el miedo, sí, el miedo humano que tuvo enfrente de la cruz, obviamente, pero él dijo que sea tu voluntad, ¿no? Y ahí se fue. La Virgen está cargando a Cristo y con su mano señala a él. Nosotros la tenemos con este nombre, la Virgen de la Pasión, pero no tenemos dos estrellas en su frente. En la iglesia, la Virgen del Perpetuo Socorro tiene dos estrellas. La Virgen, si notaron, y eso se me fue mencionarlo, la Virgen es una mujer con el velo, tiene tres estrellas, una en su frente y dos en sus dos hombros. Es virgen antes, durante y después del parto.
por eso ponen 3 estrellas para distinguirla de otra mujer. La Virgen del Perpetuo Socorro tiene 2 en su frente. La otra es señal de la Inmaculada Concepción, que es una doctrina que no entró a la Iglesia Ortodoxa. No la teníamos antes del Gran Cisma y no la aceptamos después. Entonces, tiene las dos estrellas, que eso es lo que significa. Padre, ¿y de qué escuela es? ¿De Constantinopla o de Macedonia o de Creta o de Rusia? Pues la pintan de todas las escuelas. Es decir, la figura, pues no sé realmente su origen, de qué escuela fue, pero se puede pintar según la escuela de Macedonia o la escuela de Creta. Pues se puede pintar, es decir, no hay... ¿Pero es del siglo VI o siglo IV o no se sabe realmente de cuándo? No, del 4 no, tiene que ser del 6. Ok. Del 4 no era tan, ¿cómo se llama? Establecida, es decir, todas las figuras del icono. Muy amable, gracias. Y hay muchos iconos de la Virgen y cada uno tiene un nombre de ciudad, un nombre de, como la Virgen que sana, una que sana del cáncer, otro. Es por los milagros que hace. Hay muchas imágenes de la Virgen o de santos que son milagrosas, hacen milagros y la gente le da nombre o de ciudad o de un acto o del pintor quien lo hizo. Entonces a veces tiene la Virgen varios nombres, pero es la misma Virgen, no cambia. Igual como la Iglesia Católica, es la misma Virgen, pero hay nombres de cada icono. Muchas gracias. Padre, una pregunta. Sí. ¿Tienen ustedes escuela de restauración de los iconos más famosos o más antiguos? Acá en México no, pero sí en otros lugares en el mundo hay escuelas. En Grecia, como pues ahí la mayoría son ortodoxos, en Rusia, en Europa Oriental, ahí sí hacen y hay gente estudia la restauración de los iconos antiguos. Y hay mucha gente piensa que al pintar un icono bizantino tiene que ser oscuro, pero es oscuro porque se oscureció por los años, por las velas, incienso enfrente de él. Los iconos tienen que ser alegres, no así oscuros. Y entonces mucha gente se confunden y pintan la cara muy oscura y no es muy correcto. Si uno limpia el icono, hay manera de limpiarlo con un líquido especial, pues los colores regresan como igual. Y para varnish ponen, como todo viene lo usan de cosas naturales, a veces usan el aceite de linaza, el que está hervido. Eso se usa para proteger los colores. Perfecto, Padre, muchas gracias, muy amable. El yeso, la cola que usan es cola de conejo, todo natural. Generalmente se usan cosas naturales. Excelente. Sumamente interesante, Padre, muchas gracias. Gracias. Y la manera de pintar el icono, la técnica es con temple, con yema de huevo. No debe tener nada de clara. La yema la mezclan con agua y con vinagre para que dure mucho. Hacen el líquido y con este líquido mezclan los pigmentos que son colores de tierra o de minerales, es decir, de metal o algo. Se mezclan y se pinta y hacen las capas una encima y con el tiempo se hace duro y luego ponen el varnish que había mencionado. Perfecto, gracias, Padre. Gracias, Padre. ¿Alguien más? Si hay en el chat preguntas sin responder, manifiéstenlas mejor de manera verbal, por favor, para concluir en 5 minutos. ¿Alguien más? Correcto, perfecto. Pues el Padre Andrés hoy concluye su participación con nosotros. La semana que entra estará el diácono Tomás y concluye el seminario el Padre Emiliano. Padre Andrés, ha sido un privilegio tenerlo entre nosotros. Espero que en esta convivencia que esperemos la siguiente semana podamos agendarla con Eduardo de acuerdo a lo que indique el metropolita Ignacio
sí vamos a procurar mantener ese encuentro en el estado de Hidalgo. Creo que es donde tienen el espacio de convivencia y hay una casa de retiros, algo así tengo entendido. Sí, hay un monasterio en Estado de México, en Jilotepec. En Hay un Jilotepec, tiene monasterio usted de razón. San Antonio. Sí. Tiene usted razón, en Que Jilotepec. les queda muy cerca pues, a Querétaro. Y muchas Claro. gracias a ustedes por la invitación y por aguantarme este tiempo. Todo lo contrario, muchísimas gracias. Un aplauso desde casa. Y Gracias. nos vemos el martes a todos. Muchas gracias, Dios los bendiga. Bravo, Y padre, bravo, un padre. privilegio, Hasta ¿eh? luego. Muchas gracias. Gracias. Bye. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego a Bye. todos. Hasta luego a Gracias, todos. padre. Bye, bye. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias, Pepe. Bye. Gracias a todos. Bye, bye. Adiós, José. Gracias. Bye, Sarita. Adiós a todos. Igual, igual.